Ahora, ¿sabes Daniel de dónde venía? Daniel no era cualquier hijo de vecino, Daniel era semilla de la realeza de Israel. Cuando en Daniel 1 nosotros nos damos cuenta que Nabucodonosor toma el control de lo que viene siendo Judea, lo que viene siendo ese entonces el reino de Israel, se lleva lo mejor de lo mejor. Le dice a su mero general: ¿sabes qué? Necesito que me traigas a la gente bien parecida, varoniles, hombres apuestos, inteligentes, sabios para todo tipo de obra, porque necesitan estar aquí y van a ser instruidos y van a ser enseñados en el conocimiento del rey. Van a tener que aprender otro idioma. Y la gente de repente decía: yo no quiero ir para allá. No es de que quieras. Cuando Dios permite por juicio a su pueblo que se alejó, la destrucción total de su reino, se llevan a estas personas cautivas a un lugar donde ellos no conocían. Era un lugar hermoso, era un lugar del primer mundo. Ahí estaba el Donald Trump de nuestra época, que era el famoso Nabucodonosor. Su nombre decía: el Dios ve es mi protector. Ese era el nombre del rey que estaba ahí. Y cuando se lleva a estos muchachos, dicen los estudiosos que tenían cerca de 15 años. ¿Quién de aquí tiene 15 años? 16 años. Y aparte se llama Jesús. ¿Quién es? A ver, véanlo. Así era un chavito. Pero Jesús tiene mucho que aprender hoy, al igual que tus hijos. Cuando se llevan a Daniel de la edad tan joven, Daniel tiene que ir llorando primero porque posiblemente vio que mataran a toda su familia real. Él, que tenía un trato privilegiado, tenía que llegar a lavar pisos, trastes, jardines, construcción, ¿no? Ustedes conocen de lo que yo hablo. Allá eras una persona y aquí de repente no eres nadie. Demuestra que vales, que se te pague $1. Bueno, imagínense a Daniel yendo así con la tristeza. Pero dice que iba con sus amigos y que Daniel propuso, Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero nosotros te llevamos un año aquí, ¿y cómo va lo que dice la báscula? Daniel dijo no. A esa edad tuvo la capacidad. Miren, me quiero ir rápido porque la historia de Daniel es bellísima. Le voy a dar 2 puntos importantes. Daniel llega de 15 años y estudia la universidad en otro idioma. De 15 a 18 años, Daniel es preparado en los conocimientos de ese mundo de los caldeos, de los babilonios, donde tiene magos, donde tiene prácticas ocultas, donde tiene cosas horribles que él tiene que ver, pero también muchas habilidades que él toma. Habla fluidamente la lengua. Y nosotros estábamos leyendo la Biblia y nos cuesta leer en español y es nuestra lengua. Daniel hablaba, escribía y se expresaba de manera exacta en un idioma distinto al hebreo. Ustedes saben que la Biblia está hecha en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en arameo. Desde el capítulo 3 de Daniel, Daniel escribe todo en arameo, tal cual lo pronunció Nabucodonosor. Gracias a Dios por la vida de Daniel, que tan joven aprendió y se aplicó. Y nos demuestra la Biblia que en 3 años aprendiendo la lengua, ustedes pueden hablar cualquier idioma. ¿Se les facilita estar en una nación donde ustedes no hablan el idioma que está ahí? Pidámosle sabiduría y poder a Dios para, como Daniel, poder brillar para su voluntad. Pero Daniel fue tan claro que no se contaminó, que su primera amenaza vino a los 18 años. Cuando lo traen delante de Nabucodonosor, Nabucodonosor ahora lo ve y dice: a ver, te voy a cuestionar porque yo invertí mucho dinero en ti. Te alimenté 3 años con la mejor comida, te di una beca, te di educación y ahorita tienes que pasar cuentas. Pero dice que cuando lo examinó Nabucodonosor, lo halló mejor que cualquier otro. A él y a sus amigos que también habían decidido obedecer a Dios. Yo te pregunto, ¿pasarías el reto, si te examinan, de ser el mejor, pero no por tus capacidades, sino porque tu corazón está anclado en la fe en Jesucristo? Ponte a pensar, 18 años y Dios lo promueve, tanto que le regala el don de conocimiento, sabiduría, y le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor, que le daba pesadillas a las naciones, Dios le da pesadillas a él y de repente quiere saber el significado. Y al igual que José en Génesis, ¿se acuerdan ustedes que revelaba sueños? Lo manda a llamar y entonces él viene y le dice: no mates a los sabios, yo te voy a dar la revelación porque Dios puede hacerlo, no yo. Y se pone a orar, hermanos. ¿Cómo te pones a orar cuando viene un problema? ¿Te pones a orar? ¿Oraste hoy? ¿Oraste ayer? ¿Oraste antier? Daniel, ¿cuántas veces oraba, pastor?
3 veces al día. ¿Y dónde creen que lo aprendió? ¿En la iglesia? Lo aprendió en su propia casa, porque había sacrificios en la mañana, en la tarde, y esas eran las oraciones que se hacían. Dice en Daniel capítulo 6, en el foso de los leones, que él oraba en su alcoba y que abría las ventanas que veían a Jerusalén. Les pregunto, ¿por qué quería ver a Jerusalén? Jerusalén estaba a kilómetros, pero su ventana la puso en dirección a Jerusalén. Porque Daniel, aparte de orar, porque Daniel, aparte de dar testimonio, porque Daniel, aparte de la sabiduría, Daniel leía la Biblia. Y Daniel sabía que dice la Biblia que cuando construyó el templo Salomón, ahí hicieron una oración donde decía: si alguien aquí orase a ti, Dios, tú escucharás desde el cielo y responderás. Daniel se fue de su tierra sin quererlo a una tierra desconocida, y no pasó un solo día que no quisiera regresar a ver el hermoso templo que había dejado, comer la hermosa comida que había dejado y volver a adorar a Dios como le habían enseñado, mis hermanos. Los historiadores dicen que él fue una generación que logró creer porque vio el testimonio del joven rey israelita de 8 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que hay un rey de 8 años? Josías, ¿no? El rey. Impactó la vida de esa generación y querían ser como ellos. Yo hablaba con Kevin y le digo: Kevin, ¿qué quieres estudiar? Me dice: quiero ser pastor. Gloria a Dios. No hay mejor profesión. Oremos porque Kevin llegue a hacer eso, y así todos ustedes y sus hijos, como Daniel. Ahora, entonces, ¿ya entendemos quién es Daniel? Se los dejo de tareas. Estudien Daniel capítulo 1, capítulo 2, y es maravilloso. Cuando Daniel tiene cerca de 30 años, entonces vemos a Daniel interpretando sueños, vemos a Daniel en otra etapa, pero luego sus amigos son puestos a prueba, por ahí como de 35 años. Cuando nosotros nos damos cuenta, el rey Nabucodonosor levanta una estatua y dice: adoren a la estatua. Y no se arrodillan ellos, se quedan parados, porque la Biblia dice en los 10 mandamientos: no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no te arrodillarás sobre ellos, porque yo soy tu Dios celoso, que observo todo. ¿Podían obedecer al rey o tenían que desobedecerlo? Si el rey dijo: quien no lo haga, miren, aquí me traje un horno, quien no lo haga lo voy a quemar. Nehemías nos dice que este rey quemaba viva a la gente. Ese era su nivel de maldad. Yo te pregunto, tu gobernante, los malas salvatruchas, ¿queman a la gente viva? Pero este rey lo hacía por diversión. Y si ahorita les dijera a ustedes: ¿saben qué? No se reúnen, hay una enfermedad, entonces quédense ahí. ¿A quién obedecemos? Cuando la Biblia nos dice: no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, y más viendo que el día se acerca. Pero el gobierno nos lo está diciendo: nos va a poner una multa, nos vamos abajo de un árbol, pero Dios tiene que ser glorificado. Porque Dios reposó en el 7º día y nos ha enseñado así, que constantemente esto es para nosotros y nuestros hijos. Pero eso requiere valor, no todas las iglesias lo hicieron. En la iglesia de Estados Unidos hay una famosa de MacArthur que lo hizo, y el gobernador los demandó. Y tuvieron que llamar a los abogados de la iglesia y volvieron a demandar, y gracias a Dios ganaron el juicio. Pero mis hermanos, cuando llega la prueba, muchas veces nos agarra durmiendo. Y en estos tiempos, hermanos, la prueba es diaria. Quien no ora, quien no lee la Escritura, quien no gana otro para Cristo, quien no está produciendo, se lo va a llevar el enemigo. Porque es momento de cierre. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Qué pasa cuando van 0-0 en el equipo y tenemos tiempo extra? ¿Puedes tirar la flojera o tienes que jugar el doble para ganar con más ganas? Quedan 2 minutos, gol gana, y sales a correr y a ganar y a tratar de meter un gol. Estamos en el tiempo extra, mis hermanos. Dice que Dios ya debió de haber regresado, pero por amor de que nadie se pierda, está extendiendo un poco más el tiempo. Pero a nosotros nos encanta la fiesta y celebrar, como lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Ya les hice un pequeño recorrido rápido? Bueno, ¿saben qué edad tenía Daniel cuando comienza el capítulo 5? Denme un dato. Aproximadamente 75 años. Aquí solamente tenemos un hermano de 75 años. ¿Se puede poner de pie, hermano? Imagínense a Daniel de esta edad. Daniel sirvió cerca de 35, puede sentarse, hermano, de 30 años al rey Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo sirvió en el ejército, hermano? 30. Miren nada más, qué parecido. Pero cuando ya se retiró, porque Daniel no lo vamos a ver que aquí estaba en esta fiesta, sino que lo mandan a llamar, Daniel ya estaba en otros asuntos.
Entonces vayan conmigo por favor y vamos a leer la palabra de Dios en Daniel 5, 1, 2. Yo leo un poco rápido. Perdón, Biblia Reina Valera, porque mi celular no traje, pero creo que me lo quitó mío. ¿Tienen por ahí Reina Valera, por favor? Se los voy a leer. Ahora, la palabra de Dios para mí es apasionante, hermanos. Se los tengo que transmitir. Yo veo cada detalle y me emociono. Pero dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Vamos a cambiar. Y la iglesia se juntó por el aniversario y tomaban jarritos y todos estaban contentos. ¿Ok? Entendemos lo que es una fiesta, ¿no? Pero vean nada más, el rey Belsasar, ya no habla de Nabucodonosor. Te voy a poner un contexto. Nabucodonosor muere en el capítulo anterior, después de que Dios lo hace animal, que es el único hombre lobo que vas a leer en la Biblia. Lo que termina pasando es que él fallece y hay una lucha. Su hijo Evil-Merodach toma el poder, su hermano lo mata para tener el poder, y luego su cuñado mata a él. Y en esto pasan cerca de 15 años, cuando por fin Nabónido, que es el cuñado también y se casó con la viuda, viene a ser el rey y tiene un hijo, y su hijo se llama Belsasar. Pero Nabónido estaba peleando contra los persas, contra Ciro. Entonces abandona Babilonia, y cuando va a pelear, ¿a quién dejan el trono? A su hijo, el consentido, el príncipe de la casa. ¿Cuántos tienen un hijo consentido? Lo dejan a cargo de la casa y ustedes se tienen que ir a trabajar. Y el hijo se le ocurre la bella idea de invitar a los cuates cuando no están los papás y de empezar a tocar la música guatemalteca y saquen los carritos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué diría el papá si llega y lo ve haciendo su pachanga? ¿Nos parecemos a este Belsasar? El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿Cuánto costó el banquete de ayer? Para 20 de los siervos, ¿no? Ahora imagínense a 1000 de los príncipes, los principales. ¿Cuánto cobra un soldado de alto nivel? ¿Qué les parece a sus generales? ¿Cuántos generales tiene México? Y a todos ellos, ¿cuánto nos cuesta? Y los invitó a todos. Ahora, ¿cómo son las fiestas de los soldados? ¿Ustedes creen que va a ser una fiesta donde no va a haber groserías? Una fiesta donde no va a haber mujeres, donde no va a haber alcohol, donde no va a haber de todo. Fentanilo, diría Trump. ¿No creen? Se mueve de todo, hermanos. Es un ambiente muy pesado. Ese es el ambiente de esta persona, porque lo que sobraba era dinero. Además, Belsasar cayó en autoengañarse. Él dijo: la ciudad de Babilonia tenía unas murallas, hermanos, dicen de 100 metros y de un tamaño como toda esta nave, donde pasaban 2 carros con caballos y hacían competencias. Y según Heródoto, dice que toda la ciudad estaba amurallada y era impenetrable. Entonces, aunque su papá estaba en guerra, el niño se quedó en casa y dijo: de aquí a que logran pasar las murallas nunca, vénganse todos y hagamos una fiesta. Es tiempo de festejar y de divertirse. Yo te pregunto, ¿los tiempos están para festejar y divertirse? Lo que está pasando en el mundo cada día, tú lo estás observando. Están para estar queriéndonos distraer, viendo una película, estando descansando, yendo al arroz, o como le llaman, comprar. Mientras la gente está todos los días en la batalla como Nabónido. Fíjense nada más, continuamos. Belsasar, con el gusto del vino, entrado en copas, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que se había traído del templo de Jerusalén. A ver, esto es bien interesante. Cuando Ezequías era el rey, mandaron unos espías, y Ezequías, después de que fue sanado, ¿se acuerdan ustedes cuando con Isaías se unta higo para salir de la enfermedad? De repente se le olvidó todo esto y la Biblia dice que Dios ve que había en su corazón. Y llegan los de Babilonia y quiso quedar con los de bien de Babilonia. Mira, llegaron los de Veracruz, pásalos, vean todo lo que tenemos. Y miren, estos son los escudos y las copas y todos los dineros que tenemos, mira. Y los otros se fueron calladitos y regresaron con Nabucodonosor y le dijeron: hay un dineral en el templo de los judíos. Tiempo después, Nabucodonosor, estratega militar, sabe que necesitan dinero para pagar a sus tropas y destruye y toma toda la riqueza. ¿Qué enseñanza tenemos de aquí? No le abrimos la puerta a los paganos a que vean todas las bendiciones que tenemos.
¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir, robar y matar, hermanos. Pero vean, el error de un rey costó, y Dios se lo dijo: tiempo después vendrán y tomarán las cosas. Entonces continúo. Estos vasos estaban ahí porque Nabucodonosor lo había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. ¿Sabes que en el ejército puedes tener una concubina dada de alta en el ejército mexicano? O sea, tú tienes a tu esposa, pero pues la guerra es la guerra y hay puro hombre. Entonces, si te encuentras otra mujer, entonces la das de alta y hasta seguro social y jubilación le dan. ¿Qué opinan, queridas mujeres? ¿La Biblia está a favor de eso? Claro que no. ¿Cómo le llama eso la Biblia? Adulterio. Tenemos una esposa, tener otra mujer, porque ay, pobres soldaditos, ¿no? O sea, los babilónicos peleaban. ¿Y los mexicanos? No es correcto, hermanos. Pero vean aquí, la fiesta se subió de tono, que no solamente fallaron con alcohol, sino aparte le metieron mujeres al juego. ¿Se van dando cuenta el tipo moral que era este príncipe? Y continuamos, mis hermanos. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus... ¿Dónde estaban estos? En el templo. Quiere decir que había un templo o un espacio para el Dios de Daniel. Continuamos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Si alguna vez van a México o van a la zona del sureste, van a ver las pirámides y van a ver sus dioses de piedra, al Chacmol y a muchas cosas que tenían por ahí los mayas. Dioses de piedra. Pasamos de dioses de piedra a conocer al Dios vivo y a su Hijo Jesucristo. Pero estas personas siguen trayendo a Guadalupe, le decimos allá al demonio de Guadalupe, porque atrás de esto, y si todo lo que le ofrendas a un ídolo, atrás hay un demonio. Traen a la muerte colgando, y a ellos es a los que les dan sus fiestas. Los vas a reconocer porque todos ellos en su cuerpo traen las marcas muchas veces de sus ritos religiosos, a lo que ellos creen y sirven, como estos tipos malvados que estamos viendo, que aquí la Biblia describe. Qué terrible, ¿no? Continuamos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. A ver, ¿cuántos dedos tenemos? Y aparecieron. ¿De quién era la mano? Fíjate nada más. Qué increíble escena. Yo cuando la veo, digo, esto está para película de Hollywood. Todos mis hermanos guatemaltecos en la fiesta y de repente, ay, ¿qué tenía este jarrito? La salsa estaba bien picosa. ¿Qué hubiéramos pensado, mis hermanos? Ver una mano en la pared. Una mano tal vez grande. Imagínate nada más, ocupa la imaginación. La gente ya estaba movida. ¿Qué han de haber pensado? Si alguien vio la película de Dumbo, aparecen como se llama, elefantes rosas, ¿no? Pero aquí era una mano. Ve nada más, vamos a seguir leyendo. La Biblia es genial, hermanos. Dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, como que dice, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Él veía cómo le estaban escribiendo. ¿Qué hubieras pensado si tuvieras sido el rey? Me está promoviendo, no hombre, está conmigo, es mi Dios Bel. No pensó eso. Él sabía lo que había hecho y vean nada más. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Gritó: ¡Ey! Todos mis asesores políticos vengan aquí. Llegaron todos sus sabios, caldeos, magos. Fíjate nada más. El de la muerte, Guadalupe, el sacerdote, todos. Y yo te pregunto, el que no conoce a Dios, ¿a dónde corre cuando tiene problemas? Corre a toda la gente del mundo. Quiere ir a ver al médico, quiere ver al que le presta dinero, quiere ver al amigo con el que se emborracha, quiere ver a todos menos a quien busca. Y nosotros igual, no, nosotros tenemos que buscar a quién. A Dios, a la Biblia, a orar, al pastor, a los hermanos, a compartir lo que tenemos. Ahí tenemos que estar, en nuestra familia. Clama a mí, yo te responderé. Pero ellos no claman porque no lo conocen.
Ellos van y claman a lo que no conocen. Fíjate, no la tristeza. Y el único que lo conoce en el trabajo eres tú. Pero no le digo este domingo, no sé qué, me da pena. Entonces, ¿a dónde va a ir a pedir ayuda? Lo estás viendo, se está hundiendo en drogas, problemas, está en el alcohol, se la pasan del Ross gastando los pocos pesos, mandan dinero a su casa y se lo roban en México, en Centroamérica y no le construyen nada. Se compra un camionetón y no sabe que está siendo vigilado, observado, hasta que llega el momento. Continuamos. Entonces el rey palideció y sus pensamientos ¿qué? Se turbaron. Cambió. Automáticamente estaba contento y entendió que esto era algo serio. Fíjense nada más. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas se daban una contra la otra de miedo. Había llegado su hora y él no lo sabía. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dice, y a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, que es el vestido de la realeza. ¿Qué le ponen aquí a la gente importante en Estados Unidos? Tal vez lo llenan de puras banderitas, ¿no? Le daremos todas las banderitas que quiera y aquí le pondremos las estrellas que quiera y las rayitas que necesite y un traje de al que pueda interpretar. Nadie entendía lo que decía y no estaba escrito en inglés, en español, no estaba escrito tampoco en francés. Era escrito por el dedo de Dios. ¿Y qué le iban a dar aparte? Un collar de... ¿Saben cuánto cuesta el oro ahorita? ¿Tienen idea? Le llamamos allá en México un centenario, está cerca de los 60,000, 70,000 pesos, que más o menos vendrían siendo unos $3,000. Así dice, no, así hablan los dólares, ¿no? $3,000, una moneda de oro. Ahora un collar. Ya con eso se pudo haber retirado y poner su negocio, ¿no? Y dicen, y será el tercer Señor en el reino. Pregunta para la iglesia de Dios: ¿por qué le ofrece el tercer puesto de gobernante a quien decida lo que dice ahí? ¿Por qué no le ofreció el segundo? Él era el segundo. ¿Quién era el primero? Su padre Nabónido. Lo que no sabía es que Nabónido ya había perdido la guerra y había muerto. No le habían llegado las noticias según los historiadores. Fíjense qué interesante. Y él celebrando que su padre estaba peleando y su padre ya había muerto. Y ofrece, sin consultar a su padre, el siguiente puesto de autoridad a quien le revele este gran misterio. ¿Han visto ustedes recompensa? Si alguien atrapa a tal persona, se le va a dar tanto dinero. ¿Y qué tal? Agarras el teléfono y le dices a tu vecino que el vecino sea responsable. Pero ¿qué tal si lo agarran, ya se lo llevan y bueno, cobras un dinero? Mis hermanos, cuando uno lee Apocalipsis y ve las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna era muy pobre y muchas veces se compara con las iglesias ricas. Las iglesias ricas sufrían persecución. ¿Y saben qué pasaba con los cristianos de dinero? Si alguien de afuera los acusaba con la autoridad, llegaban por él, se lo llevaban, lo mataban y la casa y el dinero que encontraban se lo daban al acusador. Fíjate nada más, qué manera del gobierno romano para que la misma gente entregara a la misma población. ¿Qué harías tú si tu vecino te acusa para quedarse con tu cara, con tu casa, con tus dólares? ¿Te das cuenta cómo era esto? Vamos de regreso entonces, hermanos. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Van a venir los doctores, los gobernantes, los generales de Estados Unidos a hablar de las verdades de la palabra de Dios, o va a venir el siervo de Dios para poder compartir la palabra y darle alimento a su pueblo. A veces queremos escuchar al que no es algo en vez de escuchar al que nos explica la palabra. Demos gracias a Dios por nuestro pastor que Dios nos ha puesto y pidamos que se sigan preparando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se turbó de gran manera. Dice que ninguno le pudo mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Quiere decir asombrados y con miedo. La reina, que muchos piensan que era la mujer que dejó Nabucodonosor o la reina madre,
por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Ella no estaba en esta orgifiesta que tenía. Y fíjense nada más, y le dijo: rey, vive para siempre. ¿Saben lo que le termina pasando al rey? El rey muere en ese mismo día. Pero la reina le dice: vive para siempre. ¿Quién es el único que vive para siempre? Cristo. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses. ¿Qué? A ver, fíjense cómo dicen esto. No hay dioses santos, mis hermanos. Hay un solo Dios. Pero nos damos cuenta que Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Te imaginas el testimonio? Que otra persona diga: traigan al hermano de la iglesia porque él sí sabe. Y te manden a llamar para que les puedas explicar lo que Dios dice. Porque en ti mora ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo importante que es la vida de Daniel y el testimonio? Y entonces vean nada más. Le dice: mándalo a traer porque en él mora esto. Y en los días de tu padre, es decir, tu abuelo, padre y abuelo se ocupaban igual, se halló en él luz. Según la palabra de Dios, el cristiano es luz. Fíjense, y en Daniel se halló luz, porque tenemos el mismo espíritu que estaba en Daniel, mis hermanos. Y dice: e inteligencia. A ver, ¿quién de ustedes dice: ay, soy bien torpe? No. Ante los ojos de Dios tu torpeza ya quedó de lado y te da la inteligencia. Dice que tenemos la mente de Cristo. Y Cristo no es nada torpe, mis hermanos. Nada más aquí vamos a ver en esta historia cómo Cristo posiblemente fue quien escribió y generó una revolución en los más poderosos de los que están ahí. Y sabiduría. La Biblia dice: el que no tenga sabiduría, pídala y Dios se la dará. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Inteligencia es un conjunto de datos que podemos mantener y conocimiento, pero sabiduría es la mejor forma de ocupar esos datos y ese conocimiento según el propósito divino. Pero también existe, según Santiago, sabiduría humana y terrenal y diabólica. Es decir, se puede ocupar para mal. Cuidado, esta es la sabiduría del bien. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu abuelo, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Yo les pregunto, si Daniel era el segundo al lado de Nabucodonosor, ¿por qué no aparece en el gobierno de Belsasar su nieto? Suele pasar que a veces cuando muere un político quitan a todos los que están cercanos y se nombran nuevos generales. O puede ser que como nuestro hermano ya se hubiera jubilado y lo mandan a volver a llamar. Hermano, si lo volvieran a llamar al ejército, ¿usted iría otra vez y les daría un mensaje? Ya con toda su experiencia y sabiduría, así estaba Daniel. Manden a traerlo y tiene que venir a los 75 años. Otra vez. ¿Tú qué quisieras estar haciendo a los 75 años? En tu casa descansando, viendo la tele. No quieres ir otra vez y ver, pero Daniel siempre sirvió a Dios. Un pastor no se jubila, mis hermanos, hasta que Dios lo llama. Valoremos eso. Continuamos, hermanos. Entonces Daniel fue traído delante del rey y el rey le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? ¿Eres tú de aquellos migrantes, esclavos, servidores que vinieron a este país? ¿Eres tú? Fíjate nada más. Otra vez Daniel, yo creo que les quería decir a los de Babilonia: tengan su imperio, yo me quiero ir a mi tierra. Pero si no se iba es porque obedecía y conocía la profecía de Jeremías, que 70 años tenían que estar en la tierra de los babilonios y tenían que esforzarse y servir a sus reyes, y Dios los iba a preservar y a bendecir. Muchos dejaron de ser de donde eran y se adaptaron al estilo de vida. Ya de repente, ¿dónde vas a comer? Oh, yo fui al McDonald's. Y hasta el acento. Oye, pero si tú eres bien mexicano como yo, bien latino. Oh, no, yo no hablo español.
¿No nos pasa? Se nos olvida. ¿Cómo le dicen en México? Luego los mexicanos tienen esta interpretación, ya, porque te fuiste para allá, ya sientes que ya se te quitó el nopal de la cara, ¿no? Porque tenemos el nopal en la nariz, en las orejas, se nos ven los ratos, hermano. Pero de repente el cocoguacheo, es que yo estudié English. This is bottle of water, no agua, water. Y luego mi hija me dice, guapa, como si fuera británico, ¿no? ¿Se identifican con Daniel, hermanos? ¿Saben lo que se siente estar en otro lugar? Ahora, yo te quiero decir algo de Daniel que a mí me llamó la atención. Daniel no buscó estar en la política y el poder. Lo que menos quería era eso. No tuvo opción, mis hermanos. No tuvo opción. A él se lo llevaron a costa de su vida. Tampoco tuvo opción José, miles de años antes. A José se lo llevaron esclavo, ¿se acuerdan? Porque sus hermanos lo vendieron. Y no quería él estar sirviendo al egipcio. Pero debido al don de interpretar sueños, el egipcio ya no lo soltó. Y él ya no regresó a su tierra. Yo no sé el propósito que Dios te ha traído aquí, pero podemos observar que muchas cosas que en esta historia pasaron hace 2500 años siguen siendo vigentes como si hoy pasaran en el cuarto de Donald Trump. Y tráiganme al latino ese que se coló, a ver si tú eres realmente que vives y dices lo que sabes. Y ustedes les tiembla la patita en vez de como Daniel. Yo estudié y yo sé lo que la Biblia dice. Como Pablo, que fue llevado ante el gobernador de Roma. Y a él no le temblaron las piernas, él les dijo todas sus casas y le explicó quién era Cristo. Porque él leía la Biblia, él oraba, él ayudaba, él diezmaba. ¿Ok? ¿Quieren continuar o aquí ya le paramos? ¿Ya le paramos? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Le dijo el rey: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen interpretación, pero no han podido mostrarme nada. He gastado dinero en ellos, los he mantenido 30 años y no sirven para nada. ¿Será que tú me puedas ayudar? ¿Qué diría el Hijo de Dios? Yo pues he oído que de ti puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en el cuello y serás el tercer señor en el reino. Fíjate cómo son los del gobierno, ¿verdad? Si me ayudas, te voy a dar lana. If you work for me with those flowers and the gardens, I will give you money. ¿Sí o no? Si me ayudas con los jardines y la construcción, yo pagar. Y si lo terminas rápido, más. No nos mueven con el dinero, pero a Daniel lo movieron con el dinero. Vamos a ver. Dice que aquí todo esto le iban a dar. Entonces Daniel respondió. Hasta aquí vamos a ver cómo Daniel abre su boca. Y le dijo delante del rey: tus regalos sean para ti y tus recompensas, si quieres, dáselas a otros. O sea, Daniel no necesitaba lo que le ofrecían. Él ya estaba lleno con la presencia de Dios en su vida. Yo te pregunto, ¿necesitas una casa más grande? ¿Una traila más grande? ¿Una troca mejor? ¿Necesitas más deuda? ¿Más negocio más grande? ¿O ya estás satisfecho y pleno con lo que tienes? Aguas, porque el enemigo, si alguien te paga 1,000 pesos por servir a Dios, el enemigo te puede pagar 2,000 pesos por servirle a él. Y hasta te paga mucho mejor, ¿no? Como los malosos. Pero nosotros que estamos gozosos con Dios, dice: y cada quien tenga satisfacción y contentamiento con lo que teniendo abrigo y casa, nos damos por servidos. Jesucristo no tuvo ni dónde poner su cabeza, y Él era el Rey de todo. Pero cuidado, hermanos, porque a veces estamos en la mera fiesta y en la feria de la vida y no nos damos cuenta que estamos siendo pesados como este rey. Continuamos. Entonces dice así: entonces Daniel respondió y le dijo: quédate con esto, ¿no? Voy a leer la escritura al rey y le voy a dar su interpretación. El Altísimo Dios, fíjate cómo se refiere a él. ¿Sabes por qué se refiere así? Porque si tú lees Apocalipsis 3 y 4, te vas a dar cuenta de cómo es el cielo.
Dios está sentado en su trono en medio de querubines de fuego y tiene alrededor a los ángeles y a las criaturas que están en él. Y alrededor tiene la alabanza y todos cantan: Santo, Santo, Dios Todopoderoso. La tierra está llena de tu gloria. Y todo el tiempo hay alabanza en él, y los ángeles tienen que cubrirse sus rostros con 2 alas y tienen que cubrir sus pies, y con 2 alas vuelan alrededor de él, y todo el tiempo hay alabanza y gloria. En nuestras fiestas ponemos música. Delante de Dios están todos los instrumentos y los mejores músicos alabándolo constantemente para darnos vergüenza de la forma en la que nosotros alabamos. Dios es un Dios que merece alabanza todo el tiempo y se nos olvida. Daniel lo conocía, porque de los atributos de Dios ustedes lo saben: Dios es espíritu, Dios es verdad, Dios es fuerte, Dios es fiel, Dios es todopoderoso. Y cuando tú conoces a Dios, Daniel lo conocía y le dice: el Altísimo, el que vive en el cielo, el que gobierna la vida de todos y tu propia vida, le dice: oh Dios, le dio a Nabucodonosor tu padre. Fíjate nada más. ¿Y qué le dio? Le dio el reino del mundo y la grandeza. Estados Unidos, hace 250 años, Dios le dio a esta nación la grandeza, la autoridad, el poder, y la hizo de ser nada llegar a ser a lo que es ahora. Impresionante. Como también se lo dio a Nabucodonosor. Pero fíjate, Estados Unidos va para 250 años de tener el poder global. De una pequeña nación a lo que es. Babilonia también empezó pequeño y de repente se volvió un monstruo que gobernaba las naciones. Y dice así: y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería, Nabucodonosor mataba, o le ponía impuestos, o le ponía aranceles, si lo quieres poner así. Tenía el poder de hacer lo que quisiera con los demás del mundo. Y a quien él quería le daba vida, y engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba y los mataba. ¿Se dan cuenta del poder que tenía este hombre? Y Daniel tenía que pararse como un hermano en la fe delante de él, confiando en Dios y en el Mesías que había de venir. Y tenía la entereza que se necesita y el valor que caracteriza al cristiano. Era un soldado de Dios, pero un soldado como un general que nos representó en este tiempo tan preciso. ¿Quién le gustaría ser así como él? ¿Quién le gustaría tener el valor? Cuando vemos la historia de David era igual. Era un niño. Y era un niño que de repente, cuando vio que los demás temblaban porque el otro tenía un arma más grande, él dijo: a mí me da igual. Yo voy a pelear contra ese. Si no lo están escuchando, nos está espantando, nos está amedrentando. Pero yo conozco a Dios. Hasta Saúl, que era el rey, no quería pelear y le dice: a ver, chamaco, dime, es que yo te quiero contar, rey, que cuando yo era más niño, venían leones y yo oraba a Dios y con la ayuda de Dios los vencía. Y venían osos. Y ustedes dirán: yo solamente he visto venados. No he visto ni osos ni leones. Pero tal vez cuando estabas en Guatemala o en México, te tocó ver alguna víbora o algún insecto y tuviste que armarte de valor y matarlo. Porque las serpientes muerden, los animales pican y ya hasta ahí llegaste, ¿no? Bueno, en este caso le llegó un oso. Y con el valor que caracteriza a los hijos de Dios, y con la habilidad que Dios le había dado con su onda, con eso fue y se paró con un gigante experto en guerra. Y Dios lo entregó en su mano sin tener una espada. Solamente la confianza en Dios. Daniel es igual. Daniel le dijo: mira nada más, todo le estaba dando y este rey hacía todo esto. Y vean el versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció. ¿Qué es ensoberbecer? Se llenó de orgullo. No, yo ya lo logré, o sea, yo ya sé mucho. Yo aquí le pongo el Google Maps y ya. Y WhatsApp, yo hacer negocios por aquí. ¿Se nos ensoberbecemos? Es fácil que caigamos en orgullo y hacemos nuestras propias fiestas. No como la de ayer. Ayer estuvo muy buena. Yo nada más digo el evento. Sí, ¿verdad? Es muy fácil. Y vean nada más lo que dice aquí. Y dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono en su reino y se le quitó la gloria 7 años que fue hecho mamá. Y concluyo ya con la última parte del mensaje. Dice así: y fue echado de entre los hijos de los hombres y su
mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Otra vez escuchamos que el mundo está en problemas, pero ¿quién está arriba de los hombres? Está sentado en su trono y Él tiene control de todo lo que pasa y tiene control de tu vida. Y nadie se va antes de tiempo y nadie se va después. Porque Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entramos cuando Él dice y salimos cuando Él dice. Mis hermanos, no sabemos cuándo nos vamos. Y puede ser hoy nuestro propio funeral. Y este mensaje lo debía de haber escuchado Belsasar. Pero no lo hizo porque ignoró al Dios del cielo todo el tiempo que tenía. Y se dedicó a hacer cosas malas. Dice la palabra de Dios que se ensoberbeció y fue echado, se convirtió en animal. Y dice que Dios tiene el dominio y sobre el reino de los hombres y que puede ponerse al que le place. Y el 22, y tú, imagínate la tenacidad de Daniel a los 75 años. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón. Y tú, iglesia, ya humillaste tu corazón. Hagamos la aplicación del mensaje. En lo personal, donde nadie te ve, te has humillado delante del Dios Todopoderoso. Dios lo sabe, mis hermanos. Yo aquí no conozco, no me vayan a decir, pero la Biblia lo dice. Tú, Belsasar, no te has humillado y ya sabías todo esto. El pastor, el hermano Goyo, los hermanos que lo han dicho. No es por lo que hagamos, es por lo que Dios hizo. Pero seguimos siendo duros y decimos: no presto atención, no entrego mi vida, sigo haciendo mi voluntad. Nos seguimos endureciendo. Él ya sabía lo que le había pasado a su abuelo, pero no conocía a Daniel, y menos conocía al Dios de Daniel, y estaba conociéndolo a él. Y Daniel le dio el evangelio bien clarito: existe un Dios, y tú has hecho lo malo. ¿No es ese el evangelio? A ver, quiero preguntar, ¿dónde viene el evangelio en la Biblia? Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 5. Pablo dice, y este es el evangelio que recibí de Cristo Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y ascendió al cielo conforme a las Escrituras. Jesucristo, cuando estuvo con nosotros, hermanos, caminando hace 2000 años, según nosotros leemos en Marcos 1:15, dice que solamente tenía un mensaje. Dice que cuando Él comenzó a la edad de 30 años a predicar, decía a la gente: arrepentíos y creed el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate nada más, le pedía arrepentimiento. Según la palabra griega de arrepentimiento es metanoia, es: hey gente, obsérvense como Dios los ve, dejen de verse como Belsasar, obsérvate como te ve el Dios del cielo. Y según el Dios del cielo, ¿cómo estamos nosotros? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos ve como pecadores inmundos que no podemos entrar a la gloria de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ezequiel 18:4 de memoria dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es el pecado, hermanos? Con la Biblia, no me vengan aquí a decir qué piensan. ¿Qué dice la Biblia que es el pecado? Primera de Juan 3:4, porque el pecado es la infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley, mis hermanos? Toda la palabra de Dios, pero de manera resumida la encontramos en Éxodo 20, con los 10 mandamientos que se lo saben de memoria. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tenemos dioses ajenos? No te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Nabucodonosor se hizo imagen? No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aparta un tiempo, ya me quiero ir, ya se tardó mucho el hermano, que hago bien. Aparta, escucha, gózate en las cosas de Dios. Honra a tus padres y a tu madre. Si a ustedes les preguntara a su familia que está fuera de Estados Unidos, ¿recibirían buenas noticias de que los están honrando o están haciendo cosas que no deben? El mandamiento dice: honra a tus padres. Y les dejo los otros 5, porque ya les dije 5, pero no veo que se lo sepan. Honra a tus padres y a tus madres, no matarás. Y cuando leemos Lucas 5, dice que matar no es agarrar a alguien a cuchillazos. Que si con tu boca, dice Jesucristo, a otra persona le dices necio, fatuo o tonto, estás expuesto al lago de fuego, porque en tu corazón deseas lo peor para esa persona.
¿Cuántos hemos fallado en este mandamiento? No cometerás adulterio. Y dijo Jesucristo en Mateo 5: yo les digo que ustedes habéis escuchado que no debes de cometer adulterio, pero si miras a la mujer de tu prójimo y la deseas, es como si lo hubieras tomado para ti en tu corazón. Aquel chistecito, pornografía, vinculación a cosas de que quien no es tu mujer, ante los ojos de Dios es adulterio. Y dice Apocalipsis que no entrarán al reino del cielo los adúlteros, los fornicadores, los que hacen maldad, los borrachos, los asesinos. Pero cuando lo aplicamos, hermanos, ¿cuántos de estos mandamientos ya hemos fallado? No cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no andarás chismeando, no dirás de otro algo malo porque te cae mal, y no codiciarás lo que tiene otro. A veces codiciamos el estilo de vida que tiene Estados Unidos, las casas, los highways. No hay que codiciar. Así que les pregunto, ¿cuántos de aquí se ven como pecadores tan solo con la ley de Dios? Eso es arrepentirse. Jesucristo dijo, primer mandato, arrepiéntanse y véanse como pecadores. Merecemos la muerte. Vamos caminando al lago de fuego como Belsasar. En nuestra vida estamos en fiesta y no sabemos que ya viene nuestra hora. Nuestros familiares no lo saben, nuestros migrantes no lo saben, Estados Unidos no lo sabe, pero no todo el tiempo va a ser fiesta. Porque llega un momento donde Dios quita su protección y viene un hecatombe global. No sabemos cuánto tiempo nos queda, hermanos, pero lo que sí es cierto es que estamos como en esa fiesta. Y la otra parte de Él nos dice, crean el Evangelio. Yo te pregunto, ¿crees en tu corazón que Cristo murió por ti? Y que resucitó de los muertos. Hermanos, si tú crees esto, dice Efesios 1, 12 y 13, habiendo escuchado la palabra de verdad y habiendo creído el Evangelio de nuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no se va, te ayuda a perseverar en la fe, para entregarles buenas cuentas a nuestro Dios. Si el mensaje de hoy ha tocado tu corazón y logras comprender lo que ha pasado, yo te pido que te pongas de pie para que podamos orar por ti. ¿Quién siente de aquí que debe de entregar su vida a Dios y debe de arrepentirse de la cosa? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú tocas nuestro corazón. Y de la misma forma que Daniel le dijo con valentía a Belsasar, tú eres ese hombre, no te has humillado, Padre. Nosotros venimos y nos humillamos delante de ti. No merecemos este espacio, no merecemos estar aquí. Por tu gracia estamos aquí, queremos vivir para tu gloria. Reconocemos, Padre, que el día de hoy nos vemos como pecadores, merecedores de la muerte. Pero decimos con nuestro corazón y nuestra boca que tú moriste en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y nos has dado vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, nada más la parte final para no dejarla ahí de manera rápida. ¿En qué termina la historia? Le dice esto y no lo cree. Entonces ven lo que dice el famoso Mene Mene Tekel Uparsin, que en palabras resumidas es: ha sido pesado y no se halló que siguiera, se le puso fin y ahora vienen los medos y los persas a tomar tu poder. Años antes le había dado la interpretación de la estatua de oro, la estatua de plata, la estatua de bronce, la estatua de hierro y la estatua de los pies de hierro cocido con barro. Ahorita vemos que ya pasó la etapa de oro y viene la etapa de los persas. Es ahí donde Darío entra al poder con Ciro. Y me gustaría contarte cómo termina la historia según la historia secular. ¿Se acuerdan la muralla tan fuerte que estaba protegiendo? ¿Saben cómo fue tomada? ¿Tienen idea de cómo fue que cayó en ese mismo día? Belsasar. Belsasar estaba tomando en la fiesta, emborrachándose, pero Ciro, una semana antes, había seguido el río y se dio cuenta que el río entraba y salía de la gran ciudad de Babilonia. Entonces a él se le ocurrió mover el río para secarlo y puso a trabajar detrás del monte a sus soldados para que el río se fuera como estrategia. ¿Qué empezó a pasar con el agua del río del pueblo?
empezó a bajar de nivel. Y cuando bajó de nivel, le dijo a sus mejores hombres: ahora van a entrar por lo que vienen siendo las aguas,